Bueno, vamos a ver esta historia que habla sobre Unix y lenguaje C. Principalmente sobre Unix, pero lenguaje C tiene muchísimo que ver en esta historia. ¿Por qué la cuento? Aparte de porque me gusta mucho contar esta historia, es importante de entender y nos ayuda bastante a entender la importancia que tiene el lenguaje C en la historia de la computación. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver la historia, cómo se va dando. Todo empieza ya por 1964, cuando inicia el proyecto Multics. Este, bueno, esto lo van a hacer entre dos compañías, entre la General Electric y los laboratorios Bell. ¿Por qué puse el logo de AT&T? Bueno, porque los laboratorios Bell eran la división de investigación y desarrollo de AT&T. Sí, o sea, era un departamento de AT&T y se llamaba así, Laboratorios Bell. Y la General Electric antes fabricaba computadoras también, que había muchas empresas muy grandes que también fabricaban computadoras. Entonces, una de ellas pues era la General Electric. Y bueno, ahorita nosotros vemos la computación de muy fácil, ¿no? Porque pues todos traemos celulares con chips potentes, cámara y demás, los datos en la nube, internet todo el tiempo y demás, pero antes no había nada de esto, antes era muy diferente. ¿Cómo era? O sea, ahí te dejo una imagen de cómo eran las computadoras antes. Según lo que investigué, esa es la imagen de una computadora General Electric 625, me parece, o 645. Entonces, como verás, pues eran computadoras que yo creo que la pura computadora es más grande que la casa que tenemos algunos, ¿no? Eran computadoras muy grandes, costaban muchísimo. Y lo que pretendía el proyecto Multics entonces era hacerlo de esta manera, tener una computadora grandota y que hubiera un montón de terminales que se pudieran conectar simultáneamente a la computadora, porque antes, por ejemplo, si tú querías usar la computadora tenías que apartar cita para entrar al cuarto donde estaba la computadora para correr tu programa a ver si jalaba, y se acababa tu cita y te ibas, y si algo había salido mal pues tenías que sacar cita de nuevo. Entonces, con el proyecto Multics lo que pretendían hacer era hacer un poquito más accesible el uso de la computadora utilizando herramientas de tiempo compartido. Entonces, bueno, AT&T abandona el proyecto Multics en 1969, pero quedan ahí sentadas bases teóricas muy importantes que van a ser usadas más adelante para construir Unix. Había un señor que se sigue llamando todavía Ken Thompson, ahí te lo dejé en la imagen. Él siguió trabajando con Multics, lo hacía en un mainframe General Electric 645, y porque no sabemos, porque estaba aburrido, no sé. Acuérdate que en aquellos tiempos no había Facebook ni nada de eso. Bueno, él creó un juego que se llamó Space Travel, pero no le gustaba. Mira, ahí te dejo la imagen del juego, no le entendí la verdad, pero bueno, corría muy lento en esa computadora. Entonces lo que quiere hacer es se junta con ese señor que es Dennis Ritchie y reescribieron el juego, lo hicieron en lenguaje ensamblador, lo hicieron para una mini computadora DEC PDP-7, y ahí te dejo la imagen de la mini computadora. O sea, ¿por qué se llamaba así? Porque era más chiquita que un mainframe. Pero pues si te fijas no dejaba de ser alguna computadoras enormes. Entonces, bueno, cuando están trabajando con Multics y ven que el juego sigue corriendo feo y demás, se les ocurre crear un nuevo sistema operativo. Pero ¿qué es un sistema operativo? Básicamente un sistema operativo es un conjunto de programas que te permiten utilizar la computadora. Ahorita básicamente cualquier dispositivo que tenga una interfaz de usuario cuenta con un sistema operativo. Si utilizas celular, va a traer Android o va a traer iOS, y ese es un sistema operativo. Si utilizas un smartwatch, y va a traer un sistema operativo. Las calculadoras científicas tienen un sistema operativo. Básicamente el sistema operativo es la interfaz entre el humano y el hardware, entre los fierros. Y sin un buen sistema operativo, un procesador no es más que un montón de transistores que no sirven. Entonces es muy importante un buen sistema operativo para que las computadoras funcionen bien. Y bueno, entonces a ese proyecto le llamaron Unix. ¿Por qué? Porque estaba basado en Multics, pero como en vez de ser multiplexado era uniplexado, bueno, le cambiaron
la M por la U ahí, ¿no? Se llamó Unix. Y según Brian Kernighan, es una broma a los gringos, a los norteamericanos les gusta mucho jugar con las palabras, hacen mucho juego de palabras. Entonces él decía que era un homófono de Unix, que significa eunuco en inglés, porque era un multix, pero castrado. Entonces, bueno, ya en 1970 se empieza a hablar ya por primera vez de Unix como lo conocemos. Y bueno, ahí tenemos a, a Denny Ritchie y a Ken Thompson trabajando en una computadora, y ahí están ellos dos, ahí, super nerds. Y bueno, entonces, bueno, se empiezan a dar cuenta que lo que quieren lograr con los lenguajes de programación que existían en aquellas épocas no se podía. En aquellos tiempos existía COBOL, existía Fortran y no sé qué otros, B, BCPL, o sea, había varios, pero realmente ninguno servía para lo que querían lograr. Entonces se les ocurre crear un lenguaje nuevo al cual le van a llamar lenguaje C. Y lenguaje C en aquel momento se escribió específicamente para diseñar Unix, ¿sí? Para escribir un sistema operativo, para eso se escribió ese lenguaje. Y bueno, ya en 1972 se escribe Unix, pero ya se escribe en lenguaje C, y eso le da un montón de ventajas, porque el lenguaje C, en aquellos momentos cuando salió era la hostia, o sea, era un lenguaje increíble que te permitía hacer cosas que otros lenguajes simplemente eran imposible hacerlos con otros lenguajes. Entonces, una de las ventajas que tenía era que algo escrito en lenguaje C lo podías echar a andar en prácticamente cualquier máquina. Antes, si tú comprabas una computadora General Electric, tenía su lenguaje de programación, y si habías programado algo para esa computadora no te la podías llevar a una DEC, por ejemplo. Y el lenguaje C cambió eso, entonces ayudó mucho al desarrollo de sistemas nuevos. Ahora, lo que pasó es que ahí te va. Antes el software o los sistemas no se consideraban como un gran negocio, ¿sí? Y lo que pasaba es que, bueno, cuando presentaron Unix pues a los empresarios, a los dueños de AT&T, pues no les interesó. O sea, fue como que, no, pues chido tu juguete, padre, haz con él lo que tú quieras, o sea, no nos interesa. Porque antes casi nadie, y esto es bien importante, antes casi nadie veía dinero en el software. Era raro, o sea, ellos veían dinero en el hardware, en los fierros, pero no en el software. Entonces, lo que empiezan a hacer es que empiezan a circular Unix, lo empiezan a pasar ahí a las universidades. A la gente le empieza a gustar mucho, lo empezó a utilizar Berkeley, el MIT, incluso llegó hasta Finlandia, hasta Holanda, etcétera. Y bueno, se usaba muchísimo en el mundo académico y de la investigación, pero ya en 1983 el sistema estaba tan maduro que AT&T lo empieza a utilizar ya de forma más activa y empieza a ver que hay una oportunidad de negocio, y pues lo que hace es que cierra el código, ya deja de regalarlo, y y ya dicen, hasta aquí, ya lo que hacemos ya es secreto comercial, y ya pues háganle como puedan, ya dejan de regalar el sistema. Para esto puse 1774, eso sí, no, en 1974, perdón, en la Universidad de Berkeley se escribe, en base a Unix, se escribe algo que se llamaba Berkeley Software Distribution. Sí, era un sistema operativo tipo Unix que pues lo escribieron los de Berkeley. Y bueno, entonces cuando cierran el código, este señor que ves ahí, que se llama Richard Stallman, él trabajaba en el MIT y en el departamento de inteligencia artificial del MIT, era un gran programador, le encantaba usar Unix. Y pues le molestó que cerraran el código, porque en aquellos años había mucha gente que era como que muy purista, y ellos decían que pues que el software era libre, o sea, que se tenía que compartir, porque la forma de crecer y de investigar y de desarrollar más cosas era compartiendo el trabajo, no cerrándolo. Y él lo que hace es que se junta con unos abogados, se investiga y demás. Él se da cuenta que si sigue trabajando en el MIT, todo lo que haga va a pasar a ser propiedad intelectual del MIT, y renuncia a su trabajo, pone una carta ahí en internet, el que es muy famosa, que se llama Manifiesto GNU,
y en el cual él proponía hacer un sistema tipo Unix, o sea, igualito, pero libre. Entonces él decía, bueno, tú ayúdame, mándame código que haga lo mismo que los demás programas en Unix, y mándame el código, o sea, regálamelo o ya de plano mándame unos dólares para comer. Y le funciona la idea, le funciona. Sí, entonces ya pues se crea pues entonces GNU, que hablando de que a los gringos les encantan los acrónimos, GNU significa GNU o New is not Unix. Esas son las siglas. Entonces, bueno, ya se crea el proyecto GNU y bueno, la gente lo apoyó muchísimo y ya tenían todo menos el kernel. ¿Qué es el kernel? Es el núcleo del sistema y es lo que lo hace funcionar, es el corazón. Entonces ya tenían todo menos el kernel. Y bueno, pues hasta ahí topa el proyecto GNU, estaba atorado ahí, no caminaba más. Y bueno, pasan cosas. Y en 1987, este señor que ves ahí, ese de ahí, Andrew Tannenbaum, escribe un libro muy famoso que se llama, bueno, escribió un libro en base a Minix. Escribe Minix, que significa mini Unix, con propósitos didácticos, porque lo que pasa ya con la última versión de Unix que sacaron, que sí compartieron, es que estaba muy grande. Entonces ya de lo grande que era, un poquito difícil de estudiarlo. Entonces él, pues como es un gran maestro, escribe un sistema operativo chiquito, al cual llaman Minix, escribe un montón de libros, y bueno, vamos a dejar a ese señor en paz tantito, pero es importante entender su trabajo. De hecho, tú probablemente nunca hayas escuchado el sistema operativo Minix, pero ahí te va. Si utilizas un procesador Intel, muy probablemente estás usando Minix, y te voy a decir por qué. Porque el kernel, bueno, perdón, el CPU de Intel tiene una capa de software que le ayuda a hacer su trabajo. ¿Y qué crees? Esa capa de software que trae es Minix. Entonces todas las computadoras Intel, o bueno, hasta de ciertos modelos, pero bastantes, traen Minix instalado, y tú ni cuenta te das. Entonces, bueno, es un sistema operativo importantísimo que hizo el señor, y un montón de libros y demás. Y eso nos lleva a este punto. En 1991 había un estudiante de ciencias de la computación que se llama Linus Torvalds, y cuenta la leyenda porque estaba aburrido. Él es finlandés y escribe un kernel. Entonces él lo publicó bajo la licencia GPL, que fue la licencia que creó Richard Stallman, y pues como era basada en sistemas tipo Unix, pues le llama Linux, ¿sí? Entonces, leyendo sobre él, aquí dice que a la edad de 21 años y con un año de experiencia programando en C, entonces él pues crea Linux, crea ese sistema operativo, bueno, que básicamente era un kernel nada más. Pero bueno, hay algunos que dicen, incluso el mismo Tannenbaum comenta que Linux está basado en Minix. Pero bueno, ahí olvidé comentarles, claro que para este momento, que el proyecto GNU ya estaba maduro, pero que no tenía un kernel, Richard Stallman lo ve y dice, oye, pues presta para acá, ¿no? Entonces en ese momento, bueno, es algo muy importante. Pero bueno, como te comentaba, ahí sí hay una cuestión de que dicen que bueno, que Linux está basado más que nada en Minix, que básicamente es una adaptación. Entonces, ya dependiendo del autor, pues van a ser diferentes posturas, ¿no? Pero bueno, entonces la cosa es que surge el dinámico. Para aquel entonces ya Stallman ya era considerado todo un santo. Llega Linus Torvalds, juntan sus dos, cada quien pone lo suyo, y bueno, juntos ya se fusionan y crean el sistema GNU Linux. Y ya por flojera, pues todo el mundo le empezó a decir Linux. Perdón. Entonces, bueno, hay una gran historia que rodea todo esto. ¿Por qué?
voy a comenzar con esta de aquí, que es que en 1976 se crea una empresa muy famosa, muy odiada por muchos, pero sumamente importante en la historia de la computación. ¿Por qué? Porque Apple fue la que creó la primera computadora personal en la historia, ¿sí? De la mano de estos dos señores, Steve Jobs y de Steve Wozniak, que realmente Wozniak fue el que estaba aburrido en su casa y él trabajaba para HP y creó la Apple I, compró piezas, las armó y creó esa computadora. Para él entonces él trabajaba en Hewlett Packard y ellos hacían impresoras, ¿de acuerdo? Entonces él pues les dice que hizo eso, que pues como él trabajaba para ellos, había firmado un contrato de confidencialidad, etcétera, etcétera, y lo que hiciera iba a ser propiedad intelectual de Hewlett Packard. Fíjate nomás cómo se equivoca la gente a veces. Les presenta el trabajo a ellos. Hewlett Packard lo ve y dice, oye, mira, sabes que tu juguetito no me importa, yo hago impresoras, me vales madre, llévate tu porquería y haz con ella lo que quieras, ¿no? Entonces, pues ya en esto, ya con eso, pues este señor pide un préstamo y forman la empresa Apple. Entonces, bueno, pasan cosas ya para ahí mediados de los 80s, por ahí del 84 más o menos, este señor, un gran tipo, se harta de él porque se empieza a poner medio mamila y se va. Y en el año de 1985 a este señor lo corren. Y bueno, Apple se queda sin sus fundadores y Steve Jobs se va y forma una empresa que se llama Next, que lo que hacían eran computadoras orientadas a la educación. El detalle es que eran caras. Pero bueno, venden algunas computadoras. En aquellos tiempos crea Pixar y se lo vende a Disney. Y el caso es que el vato nunca se quedó sin dinero. Pero bueno, Next utilizaba sistemas Unix. O sea, realmente él se basó en Unix para crear su sistema Next. Entonces en el 97 Apple estaba al borde de la quiebra, estaba muy mal, vendía productos muy chafas, muchos fueron fracasos comerciales y pues lo traen de vuelta, pero Steve Jobs no se olvida de Unix y se lleva todas esas ideas a la empresa. Entonces ellos abandonan muchas cosas que estaban haciendo y empiezan a implementar Unix en sus computadoras que empezaron a vender. Y bueno, ¿qué pasa con este señor? Con Bill Gates, el que dicen que nos quiere poner chips en las vacunas. Él tiene una empresa chiquita que se llamaba Microsoft, como todos saben, y en 1980 firma un trato con IBM, la gigante de la informática, ¿no? La empresa más poderosa que hacía computadoras enormes y carísimas. Entonces firma, les vende un sistema que se llamaba así, MS2. Ahora, el momento en el que les vende MS2, él ni siquiera tenía un sistema. O sea, en el momento que cierra el trato, él después va y compra ese sistema en otro lado. O sea, él conocía a un tipo que tenía un sistema ya hecho, va, se lo compra y es el que él vende. O sea, él ni siquiera vendió algo que tuviera. O sea, súper arriesgado el tipo. Entonces él lo que hace, como volvemos al tema, las grandes empresas de computación no veían el software como una fuente de ingreso. Si ellos veían los fierros, pero no el software. Entonces el acuerdo que hace Microsoft con IBM es que no les venden el software, se lo licencian, o sea, IBM le tenía que dar, no me acuerdo cuánto, una cosa así bien poquito por cada computadora que vendieran con MS2 instalado. Y aparte el acuerdo era que Microsoft podía vender ese sistema a otras empresas. Y en ese momento empiezan a surgir un montón de empresas japonesas y de todos lados que hacían clones de la PC de IBM. Entonces es cuando en ese momento Steve Jobs se forra en billetes, se vuelve el supermillonario, es como llega a ser el hombre más rico del mundo. Pero eso pasó en los 80s. Y para el 91 dijimos que llega el dúo dinámico, GNU Linux. Luego para ya más para acá, para el 2007, surge Android. Que Android pues está basado en Linux también. Y luego pues Billy Gates se va de Microsoft, no me acuerdo en qué año. Llega ese señor. Y Microsoft, que había estado súper peleado con el software libre,
dice ya, hasta aquí. ¿Sabes qué? Linux es bien chido. Vamos a meterle lana al kernel, vamos a ser bien amigos. Y bueno, lo que pasa es que llega un momento en que todo el mundo empieza a querer a Linux, ¿no? Y bueno, ahora ya dejé de hablar de Unix para hablar de Linux. ¿Qué pasa con ese tipo de sistemas? Bueno, que si tú ahorita tienes una Mac, este, el sistema operativo que utiliza va a estar basado en Unix, ¿de acuerdo? O sea, de ahí viene. Si tú traes un celular con Android, vas a estar en algo que viene de Unix, ¿sí? Con kernel Linux. Microsoft, bueno, ha robado o ha agarrado un montón de cosas que se hicieron originalmente para Unix. IBM no lo quité porque IBM también fabrica distros de Linux y tiene versiones de Unix. O sea, lo que pasa es que aquí lo que ocurre es que, bueno, tenemos Apple, que esa pues su mercado es el diseñador gráfico, el arquitecto, el hipster, qué sé yo. Tenemos Microsoft, que ese tú lo vas a ver en todas las computadoras de escritorio que se vendan en las tiendas, o sea, o de laptop, etcétera, pero eso es como más para el usuario final. ¿Dónde encuentras a Linux? Pues lo vas a encontrar en los servidores, o sea, tú has usado Linux sí o sí. Cada vez que te conectas a internet, has pisado una máquina con Linux, has visitado, has utilizado algún servicio que está basado o que corre sobre Linux. Android, perdón. Android está basado en Linux. IBM apoya mucho a Linux, Hewlett Packard también, o sea, etcétera, ¿no? Y hay montones de empresas que tienen distros de Linux, como lo viene siendo Oracle también. Y bueno, en fin, es la arquitectura predominante o el tipo de sistema predominante. ¿Y qué tiene que ver con C? Bueno, pues que C está detrás de todo eso. O sea, tuvieron que escribir lenguaje C para poder escribir Unix. Y de Unix parte todo lo demás. ¿Sí? O sea, esa es la importancia que tiene el lenguaje C. Y ahora sí hablando ya de lo que va a ser la clase, que es el lenguaje más importante que hay. Así de simple. Porque un montón de cosas están escritas en lenguaje C. Algunos me dirán, oye, pero es que Python, sí, Python es buenísimo, pero se utiliza para otras cosas. A lo mejor para cosas que no son tan grandes. Yo no escribiría un sistema un sistema operativo en Python, de hecho nadie lo haría. ¿Sí? Python tiene sus aplicaciones. ¿Y por qué lo comento? Porque es muy popular Python, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Pero realmente la base de todo, el mero, el estándar es lenguaje C. Entonces, de hecho, por eso me gustó esta imagen, porque el lenguaje C le da soporte a todo eso. ¿Sale? Y bueno, hay algo que se llama índice TIOBE. Ellos lo que hacen es que investigan qué tanto se utilizan los diferentes lenguajes. Se basan en muchas cosas. Sí, ahí lo explica. Si te metes a la página, ahí te explica en qué se basa. Pero si te fijas, aquí en la línea de tiempo tenemos estos dos. Siempre estos dos. Siempre. ¿Te fijas? Entonces, ¿y quiénes son? Lenguaje C y Java. Python por aquí anda, por eso te digo, es un lenguaje muy importante, muy bueno, pero sigue estando atrás, ¿sí? Y el uso que se le da es muy diferente. Por ejemplo, con C puedes programar drivers, puedes programar que un driver es un controlador, ¿sí? Es un controlador de hardware, o sea, lo que vienen siendo los termostatos, computadoras de autos, sistemas operativos, motores de bases de datos. O sea, puedes programar cosas bien grandes en C que con Python no, pero Python, bueno, tiene aplicaciones bien importantes y es fácil de usar y todo. Pero bueno, esta es la historia de de Unix, Linux, y que tiene que ver lenguaje C con con la historia de la computación. Si las computadoras son lo que son actualmente, es porque en un momento se escribió el lenguaje C, ¿de acuerdo? Entonces espero que hayas entendido la importancia que tiene este lenguaje y por qué lo tenemos que aprender. Y bueno, ya está,
¿sale? Ahí en el siguiente video pues vamos a ver más a detalle qué es lenguaje C y vamos a empezar a programar.